Hola a todos, mi nombre es Julieta Volati y en este video voy a presentar el siguiente trabajo acerca de la determinación de coeficientes térmicos en un problema de Stefan no clásico. Este trabajo ha sido realizado en colaboración con las doctoras Adriana Brioso y Fernanda Natale, ambas del Departamento de Matemática de la Universidad Austral de Rosario. Vamos a trabajar con un problema de Stefan unidimensional para un material semi-infinito, donde U representará a la temperatura en cada punto de material y en cada instante del tiempo, mientras que la función S de t indicará la posición de la frontera libre. Vamos a considerar que este problema es un problema de Stefan a una fase para un proceso de fusión, y por eso solo nos vamos a concentrar en la fase líquida, la cual se corresponde al dominio de estudio 0 S de t. Las ecuaciones que gobiernan el problema son las siguientes. Por un lado tenemos la ecuación del calor no clásica, y con esto nos referimos a la presencia de una función de control F. Aquí ρ es la densidad de masa, C el calor específico y K la conductividad térmica. Vamos a asumir que la temperatura de cambio de fase es nula y que inicialmente el material se encuentra a su temperatura de cambio de fase. La ecuación 1c, conocida como condición de Stefan, nos indica que el flujo que atraviesa la frontera libre es proporcional a la velocidad de la misma. Aquí interviene un nuevo coeficiente L, con el cual denotamos al calor latente. Por último, 1E y 1F hacen referencia a las condiciones que se imponen en el borde fijo x igual a 0. La principal característica de este problema radica en que la función control tiene una forma determinada dada por 2, donde lambda 0 es una constante dada y f depende no solo del tiempo, sino también de la temperatura en el borde fijo. Además, como vamos a considerar un problema de determinación de coeficientes, es necesario imponer una condición y una sobrecondición en el borde fijo. En este caso, hemos considerado una condición de Neumann, es decir, se impone un flujo en el x igual a 0, que es inversamente proporcional a la raíz del tiempo y está caracterizado por el coeficiente Q0. Por otro lado, se impone una sobrecondición de Robin o convectiva que indica que el flujo que atraviesa el borde fijo es proporcional a la diferencia entre la temperatura en el borde fijo y una temperatura ambiente alrededor de ese borde fijo. H0 es el coeficiente que caracteriza la transferencia de calor en el x igual a 0. Como estamos refiriéndonos a un proceso de fusión, será necesario que F sea mayor que la temperatura en el borde fijo y obviamente positiva. Nuestro objetivo es determinar coeficientes. Para ello vamos a asumir que nuestro problema es un problema de frontera libre. Por ende, como incógnitas tendremos seguro a la temperatura y a la frontera libre. Como hemos impuesto una sobrecondición en el borde fijo, podemos además determinar algún coeficiente térmico entre todos los posibles. ¿Cuáles son esos coeficientes térmicos? Los que intervienen en la ecuación del calor, el lambda 0, que es el que define la función de control, el calor latente, que aparece en la condición convectiva, y los coeficientes que intervienen en las dos condiciones de borde que hemos tomado. Previo a mostrar lo que hemos hecho, déjenme introducirles algunos preliminares. Sabemos que la solución de similaridad al problema sin sobrecondición, es decir, imponiendo solo una condición de flujo, ha sido obtenida en un paper de Brioso y Tarcia del año 2010. ¿Cuál es esa solución exacta? Bueno, uno primero introduce la variable de similaridad, definimos a cuadrado como el coeficiente de difusión térmica, y si se supone que 2 lambda 0 es menor que ρc, es decir, acá estamos haciendo una suposición sobre el coeficiente que caracteriza la función de control, el problema tiene una única solución de similaridad, donde la temperatura se expresa como una función de la variable de similaridad, mientras que la frontera libre termina siendo proporcional a la raíz del tiempo, caracterizada por un coeficiente μ0. Esa función phi se puede definir como función del coeficiente μ0, y además μ0 será la única solución de la ecuación 6.
Esta ecuación 6 la reescribimos como H2 igual a H3, donde H2 es el lado izquierdo de esta ecuación y H3 el lado derecho. Intervienen además algunos nuevos coeficientes. Uno es el lambda, dado como 4 lambda 0 sobre ρc. Si habíamos pedido que 2 lambda 0 sea menor que ρc, en definitiva, como hipótesis para asegurar existencia de unicidad de solución, ese lambda siempre será menor que 2. Además, Q0 estrella está dado como 2a Q0 sobre k. La función g, que interviene en la phi e interviene en la ecuación del mu0, se define como 1 más lambda phi1, donde phi1 es la integral de la función de Dawson. Esta f1 es la integral de Dawson. Una vez que tenemos la solución exacta para la condición de flujo, uno se pregunta, si yo quisiera que esa solución exacta verifique además la sobrecondición convectiva que hemos impuesto, ¿a qué resulta equivalente? Bueno, eso resulta equivalente a la ecuación 10. Es decir, los coeficientes térmicos y el coeficiente mu0, que era el que caracterizaba la frontera libre, debe satisfacer esta ecuación. Algunas constantes importantes que vamos a utilizar son el número de Stefan, el número de Biot, que suele aparecer cada vez que uno considera una condición convectiva, porque está definido a partir del H0, que era el coeficiente que caracteriza la transferencia de calor en el borde fijo, y definimos beta a la raíz cuadrada de K rho c. Recordemos que queremos determinar un coeficiente térmico a través de un problema de frontera libre. Tenemos como incógnitas la temperatura y la frontera libre, las cuales están caracterizadas o quedan determinadas una vez que uno consigue el coeficiente mu0. Entonces, en todos los casos vamos a estar determinando el coeficiente mu0 y además algún coeficiente térmico entre los 8 casos posibles. ¿De qué nos vamos a valer para poder resolver y obtener este coeficiente? A través de un sistema S que consta de dos ecuaciones. La primera ecuación, la ecuación A, es la que surge a la hora de resolver el problema imponiendo una condición de flujo sin la sobrecondición. Sabíamos que el mu0 debía satisfacer esta igualdad. Por otro lado, si esa solución además verificara la condición convectiva, se debería satisfacer esta relación entre los coeficientes y el mu0 obtenido. Entonces, en cada caso lo que vamos a hacer es considerar este sistema e ir resolviendo este sistema cambiando las incógnitas. El mu0 siempre será incógnita y en cada caso cambiaremos el coeficiente que corresponda. Cabe aclarar que estos problemas no están bien planteados en el sentido de que no vamos a poder encontrar o garantizar existencia y unicidad de solución para todo dato posible, sino que lo que se hace en cada caso es encontrar condiciones que garanticen la existencia y unicidad o existencia solamente de solución al sistema. Vamos con los primeros dos casos, que son los más sencillos. Si consideramos que 2 lambda 0 es menor que rho c y además pedimos que 2f es mayor que raíz de pi q0, entonces el sistema de ecuaciones que tiene por incógnitas a mu0 y a h0 va a tener una única solución. El coeficiente mu0 va a estar determinado implícitamente por la solución de la ecuación A, mientras que el h0 se va a obtener explícitamente por la ecuación 14. ¿Cuál es la idea de la demostración? Bueno, si uno pide por hipótesis que 2 lambda 0 sea menor que rho c, la ecuación A tenía una única solución y podemos obtener ahí el mu0. En la ecuación A no interviene el h0. Por ende, ese mu0 obtenido se reemplaza en la ecuación B y se despeja el h0. Ahora bien, para que tenga sentido, h0 debe ser positivo, por ende hay que pedirle a este denominador que sea positivo. Sabiendo que la función g es mayor o igual que 1 y la función de error es menor a 1, alcanza con pedir que los coeficientes satisfagan la desigualdad 13 para garantizar que el h0 sea positivo. De manera análoga, uno puede considerar el sistema de incógnitas mu0 y f, y otra vez el mu0 está determinado implícitamente por la ecuación A y f se puede despejar fácilmente de la ecuación B en función del mu0. Y acá no hay ninguna hipótesis extra que pedir para garantizar que el f satisfaga lo que queremos.
Consideremos ahora el caso 3. Tenemos que despejar el mu0 y el q0. Entonces, si asumimos que raíz de pi por Stefan por Biot es menor que 1, entonces el sistema de ecuaciones que tiene por incógnitas al mu0 y al q0 va a tener una única solución. El coeficiente mu0 va a terminar siendo la única solución de la siguiente ecuación. n1,3 por 2 sobre Stefan igual a n2,3. Con 3 hacemos referencia al caso en el cual estamos trabajando. Y además, una vez obtenido ese mu0, el coeficiente q0 se despeja a través de la fórmula 18. Aquí el n1 es la función x por la función de error, mientras que el n2 es h3 menos h2, donde h2 y h3 fueron definidas cuando mostramos la solución exacta del problema sin sobrecondición. ¿Cuál es la idea? Bueno, de la ecuación B uno puede obtener a q0 como una función de un mu0 a través de la fórmula 18. Una vez que tenemos ese q0 en función de mu0, lo reemplazamos en la ecuación A. Hacemos una sustitución. Entonces obtenemos que mu0 tiene que ser solución de la ecuación 17. Lo que hay que garantizar o hay que ver cómo demostramos que exista una única solución de la ecuación 17. Para eso analizamos la n1 y la n2. Por un lado, n1 en 0 vale 0. n1 más infinito, con esto nos referimos al límite. n1, cuando el x tiende al más infinito, es más infinito. Y la derivada es positiva, o sea, es creciente de 0 más infinito. Mientras que el n2 arranca en 2 sobre raíz de pi, se va al menos infinito y gracias a la hipótesis 16 que pedimos, garantizamos que esta derivada sea negativa. Por ende, podemos garantizar que hay una única mu0 solución de la ecuación 17. En el caso 4, lo que tenemos que hacer es trabajar con el sistema que tenga por incógnitas el mu0 y el calor latente. Aquí definimos para cada lambda positivo un mu0 tilde que sea la única solución de la ecuación h4 igual a 0, es decir, la única raíz positiva de la función h4, donde la función h4 se define de esta manera. Además, vamos a asumir que el número de Biot, el número de f y q0 estrella van a verificar las siguientes dos desigualdades. Por un lado, que q0 estrella es menor que 2 Biot f, y por otro lado, que lambda por la integral hasta el mu0 estrella de la e a la r cuadrado sea menor que este término. Con esto podemos garantizar que el sistema que tiene por incógnitas mu0 y L tiene una única solución. El coeficiente mu0 se va a encontrar entre 0 y ese mu0 tilde. Y se va a obtener como la única solución de la ecuación n4 igual a q0 estrella sobre 2 Biot, donde el n4 está dado por la ecuación 22. Además, el calor latente estará dado como una función explícita del mu0 por la ecuación 23. Bien, veamos la idea de la demostración. De la ecuación A, uno puede despejar al calor latente como una función del mu0 y obtener la fórmula 23. Una vez obtenida la fórmula 23, uno reemplaza en todas las apariciones de L de la ecuación B y resulta que el mu0 debe ser solución de la ecuación 21. Ahora bien, para que el L sea positivo, y vuelvo hacia atrás, para que L sea positivo, debemos garantizar que este factor sea positivo, al cual llamamos h tilde de x. Ese h tilde de x verifica que en 0 es 2 sobre raíz de pi. Al infinito se va a 0 y su derivada depende del signo de h4. Por otra parte, h4 arranca en 2 sobre raíz de pi, al infinito se va al menos infinito y es decreciente. Por ende podemos garantizar que existe un único mu0 tilde donde ella se anula y donde es positiva, podemos garantizar que es positiva en el intervalo 0 mu0 tilde. Teniendo que la h4 es positiva, garantizamos que la h tilde derivada, es decir, el h tilde es decreciente en el intervalo 0 mu0 tilde. Además, como el h tilde arranca en 2 sobre raíz de pi y en el u0 tilde se anula, podemos garantizar que es positiva en el intervalo 0 u0 tilde. Es decir, el calor latente será positivo siempre y cuando el mu sea menor que el mu0 tilde. Por ende, a la hora de probar una única solución para la ecuación 21, que es la ecuación que debe satisfacer el mu0, tenemos que buscarla en el intervalo 0 mu0 tilde. Entonces, veamos que la n4 mu0 tilde es menor que la constante a la cual la está igualando, ¿sí?
Acuérdense que teníamos que resolver esta ecuación. Y además, en 0 es mayor que esa constante. Por ende, hasta ahí podemos garantizar existencia de mu0, pero no unicidad. ¿Cómo garantizamos esa unicidad? A través de probar que su derivada es negativa en el intervalo de interés. Obteniendo un único mu0, uno obtiene luego un único calor latente. Veamos qué sucede con el caso 5. Definimos A estrella como un coeficiente que depende de C, de L y de Q0 estrella. Ese A estrella está entre 0 y 1 y es la única solución de la siguiente ecuación, la ecuación 24. La composición de G con la inversa de la ERF es C por Q0 estrella sobre 2L, donde la función G es la X por E a la X cuadrado. Si definimos, o si A dado por 2 biot f menos q0 estrella sobre q0 estrella biot raíz de pi, satisface ser menor que la estrella, y si definimos al mu0 raya como la inversa de la ERF aplicado a, entonces el sistema de incógnitas mu0 lambda va a tener al menos una solución. El coeficiente mu0 será una solución entre el mu0 raya y el mu0 estrella de la ecuación 25, donde el n1 está dado por esta fórmula, el n2 de esta otra, y el mu0 estrella es el punto donde la n2 se anula. Por otra parte, el coeficiente lambda 0 estará definido explícitamente como una función de mu0 por la fórmula 26. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de la ecuación B uno obtiene que la función g se puede ver como ERF de mu0 sobre A. Sabiendo que g era 1 más delta phi 1, uno puede despejar el delta. Y ahí obtenemos la fórmula 26 para el lambda 0. Es decir, el lambda 0 escrito en función del mu0. Por otra parte, si el mu0 es mayor que el mu0 raya, que era la inversa de la ERF aplicada a, podemos garantizar que el ERF de mu0 sobre A es mayor a 1 y, por ende, estamos asegurando que este lambda es positivo, es decir, está bien definido el lambda 0. Reemplazando el g y el lambda en la ecuación A, obtenemos fácilmente que el mu0 tiene que ser solución de la ecuación 25. Ahora falta probar que la ecuación 25 tiene solución siempre y cuando el mu0 sea mayor que el mu0 raya. Entonces vemos que el n1, el mu0 raya es 0, el n2 es positivo, gracias a una de las hipótesis que pedimos, y en el infinito intercambian los roles. Por eso podemos garantizar que existe al menos una solución de esa ecuación. Una vez garantizada que existe al menos un mu0, reemplazamos y obtenemos un único lambda 0 para ese mu0 obtenido. El último de los casos que voy a demostrar, el 7 y 8, por razones de tiempo no los incluí en esta presentación, es el caso de los coeficientes mu0 y k. Vamos a suponer que f menos q0 sobre h0 es positivo y entonces podemos garantizar que el sistema de incógnitas que tiene por incógnitas al mu0 y al k va a tener al menos una solución. El mu0 será la única solución de la ecuación 28, donde el n1 y el n2 adoptan las fórmulas 29, y el coeficiente k está dado explícitamente por la ecuación 30 como función de mu0. Entonces, una vez más, de la ecuación B obtenemos k dado explícitamente por la ecuación 30, reemplazando en la ecuación A obtenemos que mu0 debe ser solución de la ecuación 28. En la hipótesis 27 se pidió para garantizar la buena definición de k. ¿Por qué? Porque necesitamos que este denominador no se anule. Y por último, para probar que el mu0, la ecuación 28 tiene solución, analizamos el comportamiento de las funciones n1 y n2. Al no poder garantizar nada sobre sus derivadas, solo sabemos que existe solución, y una vez que existe al menos un mu0, obtenemos el k único para ese mu0. Entonces, hemos estudiado los casos que surgen cuando se considera que este problema es de problema de frontera libre, es decir, cuando uno tiene que determinar la frontera libre, caracterizada por el mu0, y un coeficiente térmico entre todos los posibles. ¿Cuál es el trabajo que está en curso? Es estudiar
cuando este problema, en vez de ser de frontera libre, es de frontera móvil. Es decir, asumimos que el mu0 es conocido y ahora lo que debemos hallar es dos coeficientes térmicos entre todos los posibles. Y ahí surgen muchísimos más casos. Muchas gracias por su atención.